volvemos. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto de la epidemiología descriptiva, ¿sí? Que había preguntas por resolver? ¿Qué ocurrió? ¿En quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando la epidemiología analítica pregunte cómo ocurrió y por qué, para que pueda responder a eso, necesito primero responder descriptivamente lo que está ocurriendo o ocurrió. Generalmente aparecen dos términos muy importantes: tasa de prevalencia, tasa de incidencia. Los que vieron los videos que yo dejé en la semana, vieron tasa y vieron que las tasas es una herramienta de relevamiento cualitativo de eventos que ocurren en una población determinada en un tiempo determinado. Es decir, evento, población como lugar y tiempo van de la mano, ¿sí? Una tasa, entonces, es un intento de mostrar lo que ha pasado y, por lo tanto, lo que puede volver a pasar si se dan las condiciones de esa población en tiempos parecidos, en algún momento, pero diferente. Entonces, para responder a estas preguntas nos valemos de varias herramientas y dentro de ellas las cualitativas. La tasa, ¿sí? Que es como una proporción, esto lo que vieron los videos van a entender de lo que estoy hablando, que es como una proporción, pero multiplicado por un factor que siempre son múltiplos de 10, permiten determinar cualitativamente, no cuantitativamente, sino un aspecto en cuanto a posibilidad de que algo ocurra en una población, como ya ocurrió, de que vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, a esa epidemiología descriptiva que necesita recabar información, ¿sí? Las tasas ayudan, y hay tasas que en particular ayudan mucho más a responder esta pregunta, que son las tasas de incidencia y de prevalencia de las enfermedades. Las tasas, recuerden que salen de la triada epidemiológica y de las cadenas y están sujetas a la multicausalidad, es decir, puede tasarse todo tipo de eventos que tengan que ver con enfermedades transmisibles y no transmisibles, pero también hasta con hábitos de las personas, ¿sí? No necesariamente una enfermedad. Las tasas de prevalencia, ¿sí? Hablan de la frecuencia con la cual una enfermedad se muestra de manera constante en una población, pero siempre una población determinada en un momento determinado. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, ¿sí? Infantil está dividida. Si yo digo tasa de mortalidad infantil en Argentina, es una tasa bruta. En cambio, si yo a esa tasa de mortalidad infantil la expongo a una población determinada, es decir, tasa de mortalidad infantil de la ciudad de Buenos Aires, en niños de 1 a 5 años de edad, ya se vuelve una tasa específica, ¿sí? Se entiende la diferencia entre bruto y específico, eso está explicado en los videos. Volviendo a la tasa en cuanto a medida de prevalencia, te lo dice la palabra, prevalencia. Hay enfermedades o hábitos que prevalecen en una comunidad determinada, pero en un momento determinado. ¿Y por qué el tiempo es tan importante como la población? Porque si yo detecto que en la ciudad de Buenos Aires yo tengo que el caudal de alumnos de la carrera de enfermería de la Universidad Maimónides tienen sobrepeso, puedo buscar que el consumo de alimentos que por lo menos de alumnos cautivos a la compra de productos en la universidad sean saludables. Yo en la universidad trabajé de cuando por primera vez la carrera se inició, en el año 2001 al 2005. Después, por motivos personales, opté por otra oferta de trabajo. En aquella época no había ni comedor
la universidad era la mitad la mitad de grande de lo que es hoy, ¿sí? Apenas había algún espacio al aire libre para sentarnos y tomar algo de lo que cada uno quisiera llevarse o se cruzaba al bar de enfrente, ¿sí? Que ya ni siquiera existe ese bar, ahora está creo que Habana, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ya Sí, no nos profe, acordamos, bueno. ya Ah, ok, la vi una sola vez a la facultad. bueno, Sí, esperamos yo que... ni siquiera fui a la facultad. Bueno, un día háganse un paseo, que Caballito es muy bonito y tiene cerca el parque Centenario, Centenario, y sí. vayan y conozcan por lo menos el lugar donde estudian, aunque vos digas, che, yo no puedo entrar, pero andá y miralo de afuera. Es muy bonito, ¿eh? Siempre fue muy lindo, pero ahora como está muy ampliado, porque fui hace un par de años a visitar a un colega y quedé asombrado cómo creció. Pasó de embrión a recién nacido, más o menos. Camina y corre. Entonces, decía que no teníamos bar adentro. Ustedes me dicen que no la conocen. Bueno, yo tampoco conozco si hoy hay un bar adentro de la universidad. Pero si yo detecto que tengo, como sabemos, porque para colmo lo sabemos, que los enfermeros estamos ganando más peso del adecuado, porque tenemos hábitos horripilantes en cuanto a lo que alimentamos y a lo que nos exponemos del sedentarismo, ¿sí? Estamos ganando un sobrepeso y una obesidad impresionante. Yo no quiero voy a ser malo. Iba a decir no quiero ser malo, pero yo te muestro fotos de mis exalumnos que cuando cursaban eran todos espigados, divinos, eran todos unos modelitos. Y me los encuentro 5 años después y parece que lo único que hicieron, parece que estuvieron en el servicio de neonatología engordando para que le den el alta. ¿Sí? Vieron que en neo hay una parte que se llama engorde, ¿sí? Que es donde están los niños nacidos prematuramente y necesitan ganar un peso adecuado para darles el alta. Bueno, y ustedes, si tienen colegas, amigos, ya enfermeros, van a ver que la incidencia, ¿sí? La incidencia como casos nuevos de obesidad está a la orden del día y la prevalencia muestra que los enfermeros ganaron peso y lo siguen manteniendo, ¿sí? Eso es un problema. Recuerden que el sobrepeso, como la obesidad, no es un problema estético social, es un problema de salud, ¿sí? Por eso todas esas campañas de soy gordo y me la banco y soy feliz, no están bien esas campañas, ¿sí? Lo que está bien es decir, no hay que hacerle bullying a ningún niño ni a ningún adulto que tenga sobrepeso o obesidad. No hay que discriminar a la persona que tenga sobrepeso o obesidad, ¿sí? Pero tampoco puedo empoderar a la persona que diga, y yo peso 180 kilos, soy feliz y me la banco. No, porque eso es un problema de salud, ¿sí? No es un problema estético. No es porque te queda más lindo ser delgado o sos lindo por ser gordito. No, ¿sí? Hay que tener un peso adecuado a la estatura porque lo demanda las ciencias biológicas y la evidencia es abrumadora, ¿sí? Volviendo, entonces una tasa de prevalencia como las tasas de incidencia te permiten a vos determinar la prevalencia en la que en alguna enfermedad, en una población, en un momento dado, está persistentemente ahí. Las tasas de incidencia lo que muestran es la aparición de nuevos casos de algunas enfermedades que no eran prevalentes. Por ejemplo, mira, en relación al COVID, lo que más se evalúa es la tasa de incidencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva. No podemos hablar de prevalencia ahora, cuando estamos todavía bajo pandemia. De prevalencia, ¿cuándo vamos a poder hablar? Cuando la Organización Mundial de la Salud establezca que se terminó la pandemia, el 75% de la población mundial esté vacunada y haya inmunidad de rebaño global, ¿sí? Esas son condiciones para que se dé por finalizada la pandemia. Estamos lejos, ¿eh? Estamos muy lejos todavía. Por lo tanto, podemos hablar de incidencia. ¿Qué es una tasa de incidencia? Muestra la susceptibilidad que tuvo esa población de adquirir una enfermedad nueva, pero también te dice, ojo, mirá que si se da
el ambiente, se da el huésped susceptible y se dan todas las posibilidades de que eso vuelva a ocurrir, vas a seguir teniendo incidencia. La tasa de incidencia en la ciudad de Buenos Aires, esto era del año 2020 hasta el 29 del 10 del 2020, ¿sí? Fue, digamos, 10 meses de tasa de incidencia, se mostró que por cada 100.000 habitantes, 4.755, como 29 no personas, sino personas susceptibles tuvieron la enfermedad, ¿sí? Entonces, recuerden, pensé que había entrado alguien, las tasas siempre te muestran susceptibilidades, ¿sí? A partir de hechos acaecidos, personas que enfermaron. La tasa de incidencia, enfermaron todas estas personas, ¿sí? Vos decís, ¿puede haber un 0,29 de personas? Sí, pero no personas físicas, sino del total de la población estuvo expuesta y enfermó, porque la tasa de incidencia en este ejemplo del COVID, te dice enfermaron, ¿sí? ¿La tasa de mortalidad es bruta o específica? Si yo estoy hablando tasa de mortalidad, como tal, Bruta. es bruta. Ahora, si yo digo de COVID en la ciudad de Buenos Aires durante el 2020, se vuelve como Específica. Específica. y si yo le pusiera hombres o mujeres, más específica todavía, ¿sí? La tasa de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires en el 2020 se volvió una tasa específica porque es específica para esta jurisprudencia en este tiempo en especial y habitantes que yo no sé si son hombres o mujeres, son todos indistintos por igual. Fíjense que la tasa de mortalidad era de 155,67 y se informa siempre por cada 100.000. ¿De dónde salen los 100.000 habitantes? Vieron ustedes que cuando vieron tasa, esto está grabado, la tasa se multiplica por una base. La base es un factor de amplificación, que son siempre múltiplos de 10, ¿sí? Generalmente, el múltiplo que se elige mínimo es 1.000, pero tiene relación con el denominador, ¿sí? Lo que está debajo de la línea de fracción es el denominador y arriba es el numerador. En una tasa, el numerador está dentro del denominador con el resto de la población. Entonces, la base, si yo acá tengo, por ejemplo, digo, murieron, voy a decir un ejemplo, 100 personas de infarto agudo de miocardio de una población de 500 habitantes totales, donde ahí adentro están los 100 que murieron, la base es 100. El múltiplo de 10 se correlaciona con el denominador. Si yo hubiera dicho, murieron 50 personas en una población de 1.000 personas, o no sé, de 1.500 personas, la base que multiplica es 1.000. Si acá fuera 10, fuera 15.000, la base es 10.000. Si la población total fuera 108.000, la base es 100.000. ¿Sí? 100.000 es el límite máximo. Si yo acá digo denominador 3 millones de personas, voy a hablar por 100.000. ¿Sí? Entonces, el mínimo puede ser 100, 1.000, 100.000. ¿Sí? Esas son las bases más frecuentemente usadas. No más de 100.000, no menos de 100. ¿Sí? Perfecto. Vuelvo acá. Muy bien. Por eso, Profesor, sí. una pregunta, ¿y ese tipo de problema que hablamos de las tasas, ese es el problema que va a venir en el examen? ¿O ese tipo de cálculos? Sí, puede haber un cálculo de tasa que yo Bueno. les diga, bueno, ¿cómo resulta esta tasa? Ustedes la van a tener que hacer para elegir, ¿sí? Pues yo te Claro, digo, tenemos que obtener el resultado el para poder... resultado y elegir, claro. Y siempre Bueno. fíjense que la respuesta tiene que ir acompañada
cada o por cada la base multiplicada. Claro, porque Bien. también tenemos otra operación que es la razón. La razón es siempre, el numerador nunca está en el denominador. Lo que es parecido es la proporción, pero siempre es un porcentaje, porque es por 100, ¿sí? Y no hay Ese, tiempos, no hay ah, tiempos ni poblaciones, ¿sí? En bueno, general, en cambio la tasa está siempre sujeta a una población, a un tiempo determinado. Y el factor de amplificación hay que mirar el denominador siempre. Por bueno, ejemplo, una tasa de prevalencia, recién mirábamos de incidencia, pero de prevalencia, fíjate que dice, mira, un estudio recientemente publicado decía que, según los últimos estudios, en el 2017, de la Federación Internacional de Diabetes, consideró que en Argentina la prevalencia de diabetes es del 11%. Es decir, hay más de 4 millones de personas. Es decir, 11% de mis, creo que somos como 42 millones de personas, ¿sí? En Argentina, habitantes. Entonces, la diabetes es una enfermedad prevalente, no es nueva como el COVID. El COVID, por ahora, podemos hablar de incidencia. Más adelante podremos hablar de prevalencia, pero ahora no. En cambio, la diabetes, la hipertensión arterial, fíjate que no son enfermedades transmisibles, podemos hablar de prevalencia, porque son enfermedades que están instaladas en nuestra población, ¿sí? El Chagas-Massa es prevalente en muchas comunidades del norte de Argentina. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires podemos hablar de incidencia de la enfermedad de Chagas-Massa y en cambio, en provincias como Jujuy y Tucumán podemos hablar de prevalencia, ¿sí? Porque por la población y sus tiempos prevalece esa enfermedad. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires es incidental. Hay casos nuevos de vez en cuando, pero no hay una constancia, ¿sí? Perfecto. ¿Se entendió más o menos ese concepto de prevalencia e incidencia, que es lo que me permite a mí entender las enfermedades, sean cual sean, en torno a cómo prevalecen o a cómo inciden, siempre sujetas a un tiempo y a una población? ¿Sí? Después, lo que tienen como para chusmear es un glosario de palabras que son muy propias de la salud pública, que algo ya estuvimos hablando de algunas de estas de manera esparcidas a lo largo de estos varios encuentros que tuvimos, pero bueno, acá quedan a modo de glosario, como palabritas que es importante que ustedes de a poquito vayan entendiendo, que cuando te digan, no sé, que yo soy susceptible de enfermar, significa que, como dice acá, es una persona o un animal que también pueden enfermar, que no poseen suficiente resistencia contra un agente patógeno que empieza a enfermarlos, ¿sí? Y acá se da por finalizada la unidad. Muy bien. Bueno, creo que hoy es la primera vez que llegamos puntuales a las 9:30, así que dejo de presentar, así dejo de grabar.